Lo que están por ver a continuación no es un top, es la primera vez que me cagué. Y no estoy diciendo de broma, en realidad esto pasó y pues lo voy a contar porque creo que es un momento de ser, pues, tú sabes, de tú a tú, ser honesto, ser genuino con el público. No, mentira. Es que esto, mira, lo recuerdo como que hasta con cierto cariño, por así decirlo, porque la verdad es que fue una secuencia de sucesos, o no sé si esa es la palabra que estoy buscando, pero es que Dios mío, pasaron tantas cosas para poder llegar a esta situación. Ni siquiera sé cómo voy a armar este mapa mental de todo lo que estoy a punto de exponer en este video. Pero bueno, antes que nada, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Por favor, antes de ver este video, siéntanse orgullosos de que no estuvieron en esta situación. Y si es que en algún momento han estado, pues, ¿sabes qué? Esto podría llegar a ser un top, porque la verdad es que no es como que fuera la primera... O sea, no, ¿sabes qué? Esto lo dejo para otro momento. Ok, ya, bueno. No tengo el fundillo flojo o algo así. El título está titulado de esta manera porque es una vaina loca. La verdad es que ahorita, pues, madre. Ok, todo empezó un fin de semana. Esto fue ya hace no sé cuántos años, pero bueno, la cosa es que íbamos a la playa, pero fue un viaje como que no es que nos íbamos a quedar tanto tiempo, tengo que comprar otro de estos. O sea, ya había comprado, pero se me perdió uno en el taxi, qué bestia. Era como que un viaje super flash, porque incluso llegamos, la persona que iba a conducir no era mi papá, sino que un amigo de la familia, se puede decir. Y ya pues entonces él es el que iba a conducir y hacer todas esas cosas, ¿no? Vamos a llamarlo el chofer, porque en realidad la verdad es que ni siquiera me acuerdo del nombre de él. Sé que es amigo como que de la familia, más amigo incluso de mi hermana que de todos nosotros. Entonces ya pues se puede decir que hay un nivel de confianza, ¿no? Yo pues la verdad... Uy, perdón. Dios perdona. Yo la verdad es que yo me olvido de las personas súper rápido, entonces como que no puedo decir como que era amigo cercano a mí, lo conocía y todo, pero pues estoy diciendo esto porque es importante, ¿ok? Tranquilo. Creo que lo llevamos, no lo sé, creo que mi papá no estaba para poder conducir, ¿no? Entonces lo llevamos a él. Otra razón también es, creo que él como que era de allá, de la playa a la que íbamos, de la ciudad, y entonces pues él como que ya sabía por dónde llevarnos. Entonces como era un viaje súper corto, entonces lo que queríamos era como que llegar lo más pronto e irnos lo más pronto. Te juro, fue hace años, no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó. Ok, llegamos a la playa. Lo primero que hicimos fue comer. En esta playa, los restaurantes están como que súper cerca de la playa. O sea, literalmente están en la playa. Las veces que hemos ido a la playa, pues casi siempre comemos en ese lugar. Entonces yo ya sabía lo que iba a comer. Ese día, o sea, siempre que como mariscos, me como una cazuela marinera, porque pues tiene todo y me gusta el sabor y todo eso. Dato curioso, yo no sabía, pero al parecer así ha sido la vida, no sé, pero creo que soy como que alérgica un tantito al marisco, no sé, pero cada vez que como marisco, pues ese baño rega por misericordia. Entonces, bueno, no sé si es que soy alérgica o simplemente mi estómago no lo tolera, no sé si es la misma vaina, no lo sé, pero bueno, eso es lo que sucede. A todo el mundo le sirvieron todo lo que habían pedido, menos a mí me lo dieron como que de último. Entonces yo era como que... tratando de comer lo más rápido posible. Me comí todo eso, era bastante, porque es una bandejota que te ponen así, porque ya nos teníamos que ir, o sea, íbamos a pasar poco tiempo en la playa. Traté de comer lo mejor que pueda, lo más rápido posible. Y ¿sabes qué es lo peor? Que como es cazuela y te vienen esta ollita de barro, estaba súper caliente. Estaba riquísimo, Dios mío. Y me acuerdo que ese día me sentí un poco como que inspirada por la playa, porque creo que hace tiempo que no íbamos. Entonces yo le metí de todo a esa cazuela, o sea, tenía limón, pero
Entonces tú sabes, limón con marisco y con maní como que muchas veces no es una excelente idea. Había de todo en mi estómago. Tras eso creo que tomamos limonada, entonces era más limón. Y, Dios mío, ok. Bueno, ya. Ahorita mismo de solo pensar estoy sintiendo un tsunami dentro de mí. Ok, y pues lo mío, como yo soy de comer bastante, entonces mi cazuela yo me la como para no solo para experimentar todo el sabor de la playa ahí, pero también es porque solo así me siento llena. Entonces imagínate, comí tarde y tras eso comí demasiado. Desde ahí ya no van tan bien que digamos las cosas. Terminé, de ahí todos nos levantamos, estuvimos caminando como que por un parque y vainas así. Había gente que se estaba haciendo perforaciones en la playa, lo cual es una excelente idea. También había gente haciendo como que malabares y cosas así con fuego, o no sé, creo que estoy loca y me estoy inventando cosas, pero bueno. Tuvimos una caminata súper corta. Nos fuimos al mall y en el mall caminamos un poquito y después pasó lo que terminó por matar a mi estómago. Entonces estuvimos como que nos paseamos todo el mall, o sea, primer piso, segundo piso, tercer piso. Y después, como les digo, ellos ya habían comido y no comieron como que demasiado, a diferencia mía, pero se pusieron de acuerdo en ir a comer en El Español. Entonces fuimos para allá y el español nos dijo así como que ¿cuántas copas tenés? Y nosotros le dijimos como que ninguna, no tenemos ninguna. Y entonces... Y entonces el español nos dijo quiero que notes cómo te la meto. Y nosotros así de wow, qué increíble. Notas cómo te entra hasta el fondo. Ya pues nos quedamos ahí. Pedimos como que 3 sándwiches, los hicieron cortar y los sándwiches esos tenían salami, carne, lechuga, tomate, cosas que pues como ustedes saben. Mira, no es demasiado rara, digamos, no es la más común de las causas de diarrea, porque este es un parásito, no es un gusano, es un parásito unicelular. Si tomas una lechuga contaminada, por ejemplo, la haces pedacitos y la juntas con otras 100 lechugas, pues contaminas todo el lote, ¿verdad? Y es lo que... Y bueno, no sé, fue una mezcla de todo eso, porque además de eso, esta persona muy inteligente que ven aquí, decidí también tomarme un café latte, pero frío. Entonces, como les digo, fue una mezcla de todo. Ácidos, lácteos, carnes, mariscos, había de todo en este pobre estómago. Bueno, después de eso, en vez de caminar un poco más, porque a mí sí me gusta caminar bastante y sobre todo cuando termino de comer, porque no me gusta andar como que llena, no es un sentimiento muy bonito. No tengo problemas alimenticios, por si acaso. Pues nos fuimos al hotel en vez de esperar. Creo que ni siquiera un hotel, era un hostal. Habían solo 3 habitaciones y era en una habitación 2 personas, en otra habitación otras 2 personas y en la última habitación habían como 3 camas. ¿Y cómo dormimos ahí? Pues durmió el chofer en una cama solito. En otra cama durmió mi hermana con mi hermanito y en la otra dormía yo con mi hermanita. Entonces yo necesitaba caminar como loca, tenía la ansiedad de andar caminando, pero no podía porque pues estaba compartiendo la habitación con una persona a la que no conozco, ¿no? Con la que al menos yo no tengo confianza. Entonces sí se me hacía bastante raro y yo no quería hacer como que nada, pues nada de lo normal, ¿no? No podía caminar como loca, entonces dije, bueno, ya que voy a poner como que sentada en la cama, voy a andar en el celular hasta mientras a ver si es que de esa manera al menos puedo digerir mejor la comida. Pero no, gente, no puedo. No se digería. No pasaba nada. Había explosiones dentro de mí. Necesitaba eructar, necesitaba caminar, necesitaba hacer de todo. Y pues poco a poco empecé a eructar porque pues los escuché que todos estaban roncando. Entonces yo dije, bueno, nadie me está escuchando, nadie me está parando bola. En caso de que eructe van a creer que es otro ronquido, ¿no? Estaba que eructaba y todo. Y en una sentí que me iba a vomitar. Y yo digo... Porque yo odio vomitar, no me gusta, me da mucho asco. No tengo problemas alimenticios, por si acaso. Yo estaba como loca, porque era una vaina, porque también me quería pues tirar pedos, ¿no? Tirar gases. Pero no podía, porque yo sentía que si me tiraba un pedo, me iba a cagar. Entonces, ¿qué pasó? Yo era que eructaba lo más que podía, pero llegó el momento en el que te digo que yo sentí que me iba a vomitar, o sea, tenía que salir o por arriba o por abajo, y pues yo no quería que salga por arriba. Entonces, como toda persona que publica tonteras, pues sucedió este momento mágico.
So anyways, me hizo daño la comida y me ando miando por el culo literalmente. Pero, al chofer le tocó dormir en el mismo cuarto que a mí. So estoy entre aguantar toda la noche la tremenda explosión que me cargo salvar mi dignidad. Y después dije, no puede ser, no, necesito ir al baño. Me levanté despacito, porque como te digo, tenía ganas de vomitar. Y pues tú sabes que cuando tienes ganas de vomitar, pues cualquier movimiento que hagas, cualquier cosa que hagas, así mires mal, ya se te sale. Me levanté, fui caminando, que por suerte mi cama estaba al lado del baño. Me senté en ese baño y dejé que salga todo. No tengo dignidad. Era como que una bomba tras bomba tras bomba. Era un mar de emociones. Era, Dios mío, las cosas que pasaron en ese pobre baño. Ya por fin, cuando ya empezó a salir todo, ya pude empezar a eructar. Era como que sonidos por todas partes. Por fuera yo ya escuchaba que ya estaban dejando de roncar. Y yo decía, no, ya se levanta, pero me van a escuchar. Sabes que ya cuando estás ahí, cuando ya estás cumpliendo con tus necesidades, tú ya estás como que, ¿sabes qué? Todo el mundo caga, todo el mundo vomita, todo el mundo se tira pedos, todo el mundo eructa. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a meter a la cárcel? No me importa. Porque en ese momento, te juro, necesitaba que salga de todo. Necesitaba que salga todo de mí. Y estaba saliendo todo de mí. En una dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya esto es todo. Creo que estuve como 1 hora en el baño. Porque al principio pues sí fue como que trataba de hacerlo lo más despacio posible. Pero cuando estás con esto, porque yo estaba empachada, ¿sabes? Sí, cuando estás con eso, quieres saber como que ¡pura! Pero yo creía que salga como que... Pero no se podía. Entonces estuve tratando de controlar mis esfínteres durante como 1 hora. Pero al final pues ya cuando salió fue como que... Pero igual no terminaba porque de todos modos estaba empachada, ¿no? Entonces salí, creo que me acosté un ratito y como a los 5 minutos tuve que volver al baño. Y así estuve no sé cuántas horas, la verdad, no sé cuánto tiempo estuve en ese baño, pero ya hubo un momento en el que por fin logré, aunque sea, acostarme y descansar. Fue horrible, eso fue horrible. De verdad, no se lo deseo a nadie, en serio. Eso, Dios mío. Y el olor que salía de mí, uff. No puede ser. Pero bueno, ¿qué pasa el siguiente día? Me levanto, yo estoy con una cara, como que estoy deshidratada porque creo que todos los líquidos de mi cuerpo habían salido. Ahí había desayuno incluido. Salí y yo era como que, no puedo existir. Me estaban preguntando que qué me pasaba, yo les dije todo eso. Por suerte el chofer no estaba ahí todavía, entonces yo les dije, pues qué vergüenza, que dice qué pasó todo esto. Y ellos, algunos, bueno, sí se rieron, pero también era como que me fueron a comprar una pastilla y todo eso. En una eructé y era un olor terrible. Hola, soy muy feo, pero igual debe disfrutar de la película. Dios mío, era como un tumba muerto o algo así. Pero bueno, así es como terminé tomando un caldo de pollo en la playa. Ya sabes, gente, si alguna vez se preguntan ¿por qué hay esto en el menú si estamos en la playa y es todo de mariscos? Es por gente como yo. Entonces sí, gente, eso fue todo lo que tenía que decir por hoy. Ya hacía falta como que tener estas conversaciones de tú a tú, ya tú sabes. Y bueno, nada, gente, los veo en algún otro momento. Y ahorita me tengo que ir porque se supone que debo estar ya en el trabajo, pero pues sigo aquí porque no. Entonces sí, gente, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado mi historia. Fue toda una cagada. Entonces ya pues, gente, nos vemos en otro momento, ¿ok? Bye.